Jesús. Entonces, bueno, ya que estamos acá reunidos, la mayoría, nos faltan unos poquitos para completar. Entonces, vamos a dar inicio entonces esta noche con la casa de oración. Vamos a continuar con el tema que venimos tratando la serie. Vamos a orar y vamos a entrar en el tema principalmente. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, precioso Príncipe de Paz, por esta semana de bendición que nos has dado, porque nos permites estar todos en este lugar reunidos, a cada uno de mis hermanos, los invitados, Dios, aún los que faltan por ingresar, Dios, te pedimos por ellos para que los traigas a este tiempo, que permitas que puedan también participar de este lugar, de esta hora, de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Dios Todopoderoso, que por favor nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a guardarla y atesorarla en nuestro corazón, que esta enseñanza, Dios, perdure todos los días de nuestra vida, Dios, y que nosotros seamos sabios y prudentes para que aprendamos a cuidar a nosotros mismos, a cuidar nuestra familia, a cuidar nuestro entorno, Dios, a tener cuidado de lo que decimos, de las cosas que pensamos hacer, Padre, para que podamos permanecer en ti, Dios, día a día, como dice tu palabra, Dios, que podamos ir, Señor, todos los días en ese crecimiento espiritual verdadero, Señor. Ayúdanos, Dios, danos revelación, danos entendimiento. Perdona nuestras faltas, Señor, porque reconocemos que pecamos contra ti, que te fallamos, que ofendemos a veces al prójimo aún sin querer, Señor. Límpianos con tu sangre de todos estos pecados cometidos, Dios, y ayúdanos a que en este lugar haya libertad, Dios, para predicar tu palabra, exista libertad para poder recibir tu semilla en esta hora, Dios. Te pedimos que tomes el control de los dispositivos, la conectividad, Dios. Todo lo que se está haciendo, Dios, sea para tu gloria y para tu honra solamente. Y quedamos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos la casa de oración nuevamente, gracias al Señor. Hoy vamos a continuar con la parte 3 de estrategias espirituales. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 9 verso 14. Marcos 9, Nuevo Testamento, San Marcos 9 verso 14. Vamos a ir hasta el 29. Esta es la introducción de hoy. Vamos a ver, Marcos 9, 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, maestros de la ley. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo Jesús, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Bueno, aquí tenemos una escena, es un suceso, ocurre después de la, transfiguración.
Están los otros discípulos, pues acá hay 9 discípulos allí orando por ese muchacho y no pudieron sacar ese espíritu inmundo que había en él, ¿cierto? 3 estaban con Jesús en el monte y 9 se quedaron acá. Y dice que inmediatamente él les pregunta, el hombre le pone quedas a Jesús y le dice: "Vea, yo lo traje que para que le saquen ese espíritu a mi hijo y no han podido, no pudieron con eso". Y el Señor se molestó. ¿Por qué? Porque es necesario que para que exista una liberación es necesario que exista fe. Sin fe es imposible suministrar liberación a una vida. Es necesario creer en Jesús para que exista libertad realmente. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Allí es donde hay verdadera libertad. Por eso es que no hay otra manera de que nosotros podamos ser salvos, no hay otra manera de que nosotros podamos escapar a esta batalla espiritual, sino a través de Cristo. Porque usted ve que hay gente que recurre a tratamientos, que recurre a ayuda psicológica, que va aquí, que va allá, consejerías y cosas así, y nada de eso es permanente, sino que eso solamente son remedios momentáneos y con el tiempo vuelve y aparecen las cosas, ¿cierto? Entonces, la única manera de poder uno sobresalir ante esas situaciones es a través de la fe puesta en Jesús. Por eso él les dice a los discípulos: estos incrédulos, porque por eso no salían ese espíritu inmundo. Y ahí también podemos analizar que hay ciertas cosas alrededor de nuestras vidas que tienen un origen espiritual, es decir, o tienen un origen demoníaco, ¿cierto? Estos espíritus inmundos. Hay ciertas enfermedades, no todas, pero hay ciertas enfermedades que tienen un origen espiritual, se manifiestan de esa manera. En el caso de este joven, no solamente es que era mudo y sordo, sino que también el espíritu que había en él intentaba matarlo de muchas formas, a través del fuego, a través del agua, ¿cierto? Quizás lo hacía caer a los ríos o trataba de lanzarlo a alguna fogata o algún horno, trataba de destruirlo, ¿cierto? Y eso es algo que tenemos que tener presente, más nosotros en este tiempo moderno en el que estamos, en donde hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas y muchas filosofías en donde acogen este tipo de espíritus y no solamente los acogen, sino que les veneran, ¿cierto? Y lo vemos, que la angelología, que la nueva era, que los chakras, todas estas cosas son doctrinas demoníacas que veneran este tipo de espíritus. Y como se les veneran, pues se les da lugar y entonces estas cosas vienen y se empiezan a apoderar de la vida de una persona y que le gusta frecuentar todo eso. Bueno, más adelante vamos a hablar más de este tema, hoy mismo, pero más tardecito vamos a hablar bien de ese tema, pero en este caso, sí quiero que eso conste, que algunas enfermedades sí tienen un origen espiritual en ese sentido, aunque en realidad todas vienen originadas desde el espíritu, porque fue a través de la desobediencia de Adán y Eva que entró la enfermedad y la muerte por ahí derecho, porque originalmente no existían. Fue el pecado del hombre lo que le dio cabida a que Satanás tuviese ese gobierno, ¿cierto? Como lo dijo Cristo, él era el que tenía el gobierno, el imperio de la muerte gobernada a través de la muerte, porque halló cabida en medio de la desobediencia del hombre para que entrara una sentencia de ejecución sobre toda el alma que pecare. Entonces hay que entender eso. Hay ciertas enfermedades que tienen un origen demoníaco. Hay otras que obviamente no, son cosas pues ya naturales o porque la persona se ha descuidado en su salud, por ejemplo, que está comiendo en exceso dulce, pues se vuelve diabético. No es que, ay, no, me entró un espíritu de diabetes y me volví diabético de la nada, no. Pues si usted no está dándole cuidado a su cuerpo, pues se vuelve diabético y cosas así, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en muchas partes de la palabra dice que a muchos sanaba. Y cuando dice sanaba, no solamente era que los sanaba y ya, sino que también demonios salían de ellos, espíritus salían de ellos. Por ejemplo, hay un caso en donde está la suegra de Pedro, está enferma, y el Señor va y reprende la fiebre y la fiebre la deja, pero no es que la fiebre sea un espíritu, sino que era una enfermedad que había en ese momento en ella. ¿Cierto? Entonces, esas cosas son las cosas que usted y yo tenemos que tener presentes, porque a veces también pasa que de pronto uno tiene un conocido, un pariente, un amigo,
que el hombre o la mujer están tratando con medicina de una forma, medicina de otra, y un tratamiento aquí y una cosa por allá, y nada le da resultado. Entonces ahí es donde cabe la posibilidad de que aquel padecimiento tenga que ver con una de estas cosas que está allí atormentando esa vida, ¿cierto? Entonces vamos a seguir leyendo por acá. Mateo 12:22, más atrasito donde estábamos. Mateo capítulo 12, verso 22, dice la escritura. mm, ujú, Vamos hasta el 30, dice, entonces fue traído, hasta el 30, sí. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Esta es otra clase de espíritu, ciego y mudo, y le sanó, ojo, ¿sí ven? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, dice la palabra. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, el Mesías, el enviado. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Miren, misma situación, otra persona, un espíritu ciego y mudo, ¿no? Lo liberta, y todos los que estaban allí, los de la secta, los fariseos, decían, ah, ese man está haciendo eso a través de Satanás. Decían eso, ¿cierto? Ah, eso lo está haciendo el diablo para engañar a la gente, para que la gente crea en él. Y ahí es donde el Señor los reprende y les dice, no digan eso. Más adelante ustedes sigan leyendo y él empieza a hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y bueno, y eso es otro tema. Y él les reprende y les dice, si yo hago esto a través de Satanás, entonces ¿por quién lo hacen sus hijos? Porque ellos tenían hijos exorcistas. Ahora vamos a leer más adelante de ellos, ¿cierto? Los exorcistas. Entonces, ¿qué pasa? El Señor les dice que Satanás no puede sacarse a sí mismo de un cuerpo. Cuando habla de una casa, está hablando de un cuerpo, porque estos cuerpos físicos que tenemos son moradas, terrenales, momentáneas, ¿cierto? Esta apariencia que tenemos, esto solamente es momentáneo, porque la escritura dice que cuando venga lo perfecto, cuando Cristo se manifieste y arrebate la iglesia, seremos mudados en un cuerpo diferente, un cuerpo de gloria semejante a la de Él, ¿cierto? Es un cuerpo perfecto, no va a verse como este cuerpo mortal que vemos aquí, porque esto es una morada temporal solamente, temporal. Los demonios, por todo lo que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que ellos codician estas moradas temporales, las codician. No sabemos muy bien qué es lo que ellos encuentran al estar en nosotros, pero sienten cierto gusto o cierto alivio al posar dentro de un cuerpo mortal. Hay un deleite allí en ellos, ¿cierto? Entonces, miren, aquí estos hombres les dicen esto y el Señor les explica cómo es que funciona una liberación. Y dice que para que exista una liberación, dice que, primero se tiene que someter al hombre fuerte, es decir, a ese espíritu inmundo que está dentro de la persona. Tiene que ser sometido, debe ser atado para poder entrar ahora sí y saquearlo, arrebatarle lo que tiene. ¿Eso qué nos dice a nosotros? De que estos espíritus inmundos, dependiendo de cómo la persona viva o las cosas que esa persona practique, asimismo adquieren poder dentro de la vida de la misma persona. Entonces, son los individuos los que le atribuyen poder a estos espíritus inmundos sobre sí mismos. No es que ellos vienen de la nada e ingresan en un cuerpo, no.
¿cierto? Es que de alguna manera el hombre o la mujer le ha atribuido a estos espíritus ese lugar, que tome ese poder sobre su vida, por prácticas de pecado, por apertura de puertas en su vida, ¿cierto? Sobre hechicería. Bueno, ahorita hablamos sobre eso bien. Todo ese tipo de cosas uno las tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a entender de que esto es real, de que este asunto de estos espíritus inmundos es reales y no como lo que quizás nosotros aprendemos a través del folclore popular, que son las películas, las historias de los abuelos, que no, que el ánima, que el fantasma del tío, que yo no sé qué, que el espíritu inmundo viene, y no, que si usted echa sal, eso no le hace nada, que si usted usa no sé qué cosa, no, no pasa nada, que si trae yo no sé qué, pata de yo no sé qué, no lo tocan. Todos esos son puros cuentos, puras cosas que están dentro del folclore de la sociedad y la gente que no conoce eso se adhiere a esas cosas y se vuelven agoreros, ¿cierto? Eso es ser agorero. Ay, no, que esto, que para que me defienda, que la contra, que yo no sé qué, todas esas cosas y eso está mal. Ahorita vamos a leer más de eso. Ahorita leemos acerca de ese punto. ¿Por qué? Porque es que la única libertad verdadera es a través de Cristo. Es la única libertad verdadera, es el único que puede sacar estos hombres fuertes que se apoderan del cuerpo de una persona, porque es que esto se apodera del cuerpo de una persona. Y dependiendo de cómo vive esa persona, precisamente es que les digo que hay de manifestaciones a manifestaciones. Algunos casos, y uno los puede notar, y en ciertas ocasiones hay personas que tienen ciertos episodios donde estos espíritus se apoderan, se apropian del cuerpo de esa persona y tienen ciertas manifestaciones o cierto tipo de comportamientos que ya no son normales y que uno puede decir abiertamente, esa persona está endemoniada. Cuando empiezan a hablar cosas que no tienen sentido, cuando son agresivos, autodestructivos, dañinos, ¿cierto? Hay gente que le pasa, cuando son iracundos, le pasa que hay un momento donde se les nubla el juicio y estos espíritus entran a tomar dominio sobre ese cuerpo y es donde pasan las cosas que mataban a yo no sé quién, que le quitó la vida al hijo, que mató a yo no sé qué más. Allí es donde esas cosas tienen lugar porque la persona no está haciendo, ejerce dominio propio, sino que deja lugar a que ese mal sentimiento, esa mala emoción domine sobre él y ese espíritu inmundo viene y se aprovecha de eso y toma el timón de ese carro por algunos instantes, ¿cierto? Y eso pasa. Hay gente que hace cosas y al tiempo le dice uno, no, es que yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Yo no sé por qué dije lo que dije o yo no sé por qué me comporté de esa manera y tiene unos comportamientos erráticos, completamente erróneos que uno dice, no, a este le pasa algo, a esta muchacha le está pasando algo, ¿cierto? Entonces son cosas que uno tiene que ir analizando para poder identificar cuándo es un tipo de manifestación espiritual lo que hay allí y entender que la única forma de tratar con eso es a través de oración, ¿cierto? O de ayuno, eso lo hablamos yo creo que la siguiente sesión, porque es que irse a enfrentar contra estas cosas en nuestra carne, es decir, humanamente, es imposible que nosotros saquemos algo allí. Porque la Biblia lo dice, como lo leímos al principio de toda esta serie, esta lucha no es contra las personas, contra los cuerpos de las personas que vemos, no, es una lucha espiritual. Ustedes ven ahí a Jesús agarrado a los trancazos con estos demonios cuando los va a libertar, no. El Señor simplemente se acercaba y les daba la orden y ellos salían. Lo mismo hacían los discípulos. Esto no es que no, que toca cogerlo y amarrarlo con una soga y echarle el agua bendita, pues para que el demonio se debilite. No, eso es con fe. Esto funciona a través de la fe, a través del Espíritu Santo, que se logra esto. Es a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Si esos dos elementos no están, nada va a pasar. Nada va a pasar. Ahora vamos a ver un caso de qué pasa cuando se hace como no es, ¿cierto? Entonces, miren, estas cosas son importantes que nosotros las conozcamos. ¿Por qué? Porque es necesario de que uno vaya como tumbando o quitando todos estos mitos que se han creado alrededor de este tema. De que, ay, no, que eso me asedia, que el fantasma, que el espíritu de yo no sé qué familiar, que está recorriendo los pasos y puros cuentos y costumbres de nosotros los hombres.
cosas que nos desvían de la verdad, porque ese es el problema de estas cosas, que lo que hacen es que hacen que el hombre desvíe la fe a lo que no conviene. Y ahí es donde la persona, no, que le pongo el vaso de agua bajo la cama, que para que no me moleste, y que así el espíritu la sé que trae, se queda ahí tomando toda la noche, y eso lo que hace es que le va brindando poder a esa cosa sobre la vida de esa persona, porque su fe hace eso, desvía su fe y usted empieza a poner la fe sobre él mismo y lo fortalece, ¿cierto? Lo mismo lo que les digo, la apertura de puertas espirituales en nuestra vida. Mm. Hay cierto tipo de contenidos que hacen que esas puertas se abran en nuestra vida, ¿cierto? Todas esas cosas de espiritismo, todos esos contenidos, cierto tipo de música que también hace una apertura en nuestra vida y eso permite que estas cosas entren en nuestra vida, empiecen a habitar dentro de nuestras propias casas. Por eso, ay, que nada casa asustan, ay, que ahí yo no sé qué, no, eso no es que de la nada eso no llega allí. Algo pasó, allí algo se hizo o una puerta se abrió, o algo que marcó una diferencia allí, o alguien está practicando algún tipo de hechicería o de algún arte mística sobre ese lugar, porque es que esas cosas no aparecen porque sí, no están porque sí, ¿cierto? Por lo menos yo ya llevo cerca de 11 años, gracias a Dios, ¿cierto? Y en esos 11 años, créanme que episodios de este tipo de cosas he visto muchos, muchos en las vidas de otras personas, he visto que se manifiestan en las vidas de otras personas, he visto que se han incluso manifestado espíritus cerca de mi casa, dentro de la casa, y son cosas así, pero son cosas que uno ya no les tiene temor. ¿Por qué? Porque uno ya entiende qué es lo que pasa y uno entiende que es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo es mucho mayor que todas esas cosas, pero eso viene a través de la fe. Cuando no hay fe, hay lugar para el miedo. Si usted le da miedo a ese tema, le hace falta fe. Y es ese miedo lo que le otorga poder a esa cosa sobre su vida. Es ese temor, porque ellos se alimentan de estas cosas. Vamos a seguir por acá analizando esta escritura. Dice que los sectarios estos de los fariseos decían, ah, eso lo está haciendo a través de los demonios. Hasta el día de hoy siguen pasando. Hay ciertas sectas que hablan de esto y dicen, no, es que eso ya no pasa, eso era antes. Si eso pasa hoy en día es porque lo van a hacer también con nosotros. Si eso dice el Señor, dijo que si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué van a hacer con nosotros que somos ese arbusto silvestre? ¿Ah? Esa hojita que apenas está como retoñando, ¿cuánto no van a hacer más con nosotros? Si a él le dijeron que él sacaba a sus demonios a través de Satanás, ¿usted qué cree que van a decir de nosotros hoy en día? Exactamente lo mismo, la gente va a empezar a decir, es que eso lo están sacando, pero eso no es de Dios, no sé qué, cuando aquí bíblicamente estamos viendo de que es una realidad que debemos afrontar. Tenemos que afrontar esta realidad, ¿cierto? Vamos a leer por acá Lucas 8:26, más adelante. Mm, Lucas 8:26. Ujú. Vamos a leerlo. ¿Ve? 8, sí. Bueno, hasta el 33. Por acá dice la escritura, dice, y arrimaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, es decir, en los cementerios. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, es decir, con estas pesas metálicas, ¿cierto? En los pies, con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos
Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato, es decir, un grupo de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraban en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. ¿Listo? Otro momento, miren, acá aprendemos otra cosa aparte de eso. Nos damos cuenta de que estos espíritus inmundos tienen la capacidad de impelir en la vida del hombre. ¿Qué quiere decir impelir? Que lo fuerzan a hacer cosas en contra de su propia voluntad. El hombre no tiene voluntad de manejarse. Cuando dice impelir es empujar con violencia a alguien. ¿Y a dónde se los llevaban? A los desiertos. A los desiertos. ¿Qué quiere decir eso? Que los espíritus inmundos saben que pueden quebrar la voluntad del hombre llevándolo a padecer necesidades. Porque saben que una vez rompen con la voluntad del hombre o rompen con el espíritu del hombre, lo que hacen es que ya está a merced de ellos. Entonces, no en vano encontramos jóvenes sumidos en depresiones, en ansiedades, que cada vez empeoran y empeoran en sus condiciones y no encuentran salida de eso y van entrando a otra cosa y entonces van cayendo en unas adicciones y esas adicciones ya van a otros extremos hasta que finalmente se quitan la vida. Es lo mismo, es el mismo modus operandi, no ha cambiado nada. ¿Qué hace el espíritu inmundo? Entra en la vida de esta persona y lo arrastra y lo empieza a llevar a situaciones y momentos donde hay necesidad, donde hay incomodidad, y lo va llevando y lo va llevando hasta sumergirlo en una plena tiniebla en su alma, hasta doblegarlo, porque hay gente que no le pone cuidado a estas cosas. Y, no, yo puedo manejar eso no pasa nada. Si uno no toma medidas en el asunto, esas cosas empeoran y empeoran y empeoran hasta que pasa lo que quería hacer ese espíritu mudo con ese muchacho, matarlo. O el que ustedes qué pensaban, que él quería nadar, no, él quería ahogarlo en ese río. Porque es que hay que entender eso, por eso les digo que este asunto de estas doctrinas de demonios y que la angelología y todas estas cosas, que las energías y los chakras, todo esto es delicado porque es que la gente piensa que estos espíritus tienen intenciones buenas para con uno y no es así, no es así, no hay intenciones buenas en ellos. Porque si tuvieran buenas intenciones, le harían un bien a la persona. Lo que hacen es que le dañan, le destruyen. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está diciendo acá Jesús, ¿qué pasa si una persona por este tipo de cosas se enloquece? La Biblia habla de un caso de eso también que Jesús trató, un muchacho lunático. ¿Qué quiere decir una persona lunática? Una persona que estaba loca. ¿Qué era lo que tenía la locura en él? Era un espíritu inmundo que ejercía sobre él esa locura. Cuando ese espíritu inmundo salió de la vida de ese muchacho, él fue una persona completamente normal, completamente normal. Por eso es que hay que tener presente eso en nuestra vida, de que es que esto es algo que usted en sus fuerzas humanas, usted y yo no vamos a poder combatir en esto, eso no lo vamos a romper, no que haciendo ejercicio, no que cambiando hábitos sanos, que comiendo mejor, que acostándome más temprano, eso no tiene nada que ver con eso, porque el único que puede entrar y hacer una diferencia ahí es Cristo, es el único que puede traer una libertad. Miren, las cadenas y los grilletes físicos no hacían nada contra este hombre, ese hombre rompía esas cosas. Y no era él, eran estos espíritus, eran esos 1000 espíritus que habían dentro de él, porque habían eran 1000 espíritus, por eso se llama legión. Rompían esas cadenas y se lo arrastraban a vivir allá en los sepulcros, en los desiertos, en lugares de muerte. Y eso una manera es un tipo de demostrarnos hacia dónde es que nos conducen estos espíritus inmundos, a lugares y territorios de muerte, muerte espiritual y si es posible muerte física, a lugares estériles, donde usted no va a producir nada, donde usted no va a encontrar nada en su vida.
donde no hay sino incomodidad, porque ¿quién está cómodo en un cementerio? ¿Quién está cómodo en un cementerio? Es un lugar frío, lúgubre, solo. Eso es lo que quieren estos espíritus inmundos, que nosotros incautamente nos debemos llevar a eso, a pasar este tipo de necesidades, a entrometernos en situaciones todavía más difíciles, que lo que hacen es que nos van desanimando y nos van desanimando hasta que uno finalmente uno ya se deja llevar plenamente de ellos, porque ya no le ve salida a las cosas. Por eso es que es necesario de que nosotros nos afirmemos en Cristo para que esas cosas no ocurran. Porque hay ciertas cosas, como les digo, hay prácticas para esta ansiedad, hay demonios de lascivia, de lujuria, que usted está así de un momento a otro de nada, están esos deseos exacerbados que usted no puede controlar, es porque ahí hay una influencia espiritual inmunda que está sobre la vida de esa persona. Y si esa persona obedece a ese llamado, obedece a esa incitación y se entrega, pues ese espíritu se fortalece más en él, se va fortaleciendo. Así es como nacen las adicciones. Porque cuando uno habla de adicciones, todo el mundo dice, ay, la marihuana y no sé qué cosa. No, no, no es solamente eso. Las adicciones abarcan un montón de cosas. Hay gente que es adicta a los videojuegos, hay gente que es adicta a la mentira, hay personas que son adictas a las peleas, hay personas que son adictas a la vanidad. Hay un montón de adicciones. Hay gente que es adicta a recibir elogios, tiene una adicción, una dependencia emocional y sentimental de alguien. Todas esas cosas son cosas que están allí y que si uno como persona no es consciente de eso, fácilmente se enreda en estas trampas, porque ellos están todo el tiempo están cazándonos, todo el tiempo están lanzando lazo a ver quién cae, quién cae. Ahora, esto no va a pasarle a usted de la noche a la mañana, ¿no? No es que usted, ay, falló, no, cometió un pecado y entonces ya inmediatamente fue poseído, no. Pero hay ciertas prácticas que sí tienen un alto índice de hacer de que esto entre en una sola práctica, usted caiga directamente en estas cosas, lo hacen caer directamente usted en esto. Por eso hay que tener cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de las cosas que queremos conseguir en la vida, porque a veces uno no es consciente de eso y se va viendo involucrado en eso. Ahora, dentro de esta parte voy a hacer un paréntesis y quiero hablar de cómo el asunto del yugo desigual tiene también que ver en este tema. Porque resulta que cuando hay un hombre y una mujer, ¿cierto? Y esas dos personas están físicamente juntos, la Biblia dice que son una sola carne. Y no solamente es una sola carne, sino que también hay un ir y venir espiritual allí. Hay un ir y venir espiritual. Ay, ¿cómo así? ¿Usted por qué dice eso? Porque la Biblia nos dice, ¿cierto? En Corintios, de que cuando hay un creyente convertido a Cristo y su pareja no es creyente, la Biblia dice, no se separen. Porque entonces ustedes dirían, ah, eso yugo es igual. Pero es que es diferente porque ellos ya estaban casados antes de conocer de Dios. Ahora uno de los dos conoció, hombre o mujer, no se sabe. Uno de los dos conoció. ¿Qué dice el Señor? No se separe, porque no se sabe si esa persona se puede ganar al otro, ¿cierto? Además, la Biblia también dice que a través de ese creyente el otro empieza a ser santificado. ¿Cómo así santificado? Sí, a través de la oración, a través de la obediencia, ese creyente va trayendo bendición a su vida y aunque su esposo o su esposa no quieran con Dios, van siendo santificados, van siendo llenos de Dios. Cuando están juntos es santificado también, porque la escritura dice, si no, no fuese, si no fuese así, pero no son bastardos porque Dios reconoce que ese matrimonio es legítimo, es verdadero, aunque uno de sus hijos serían bastardos.
no quiera con Dios y el otro sí, el matrimonio es válido delante de Cristo. Por eso los hijos no son bastardos. Eso es ser un hijo bastardo cuando el matrimonio no es legal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen que Dios dice eso? Porque es que cuando se junta la pareja, espiritualmente pasa algo. Ahora, ¿qué pasa cuando no se está casado? ¿Cierto? Y se está por lo menos en fornicación o en adulterio, que es estar casado pero con otra persona aparte, estar en eso. Ocurre exactamente lo mismo, pero caso contrario, no se santifica al otro, sino que el que está puro se contamina, se contamina. Y eso es común, tristemente eso es muy común entre los jóvenes, porque se dejan llevar de las caricias y el piquito y de los detalles y por aquí y por allá, y una cosa va permitiendo la otra, y entonces el que es espiritual, el otro no, porque el otro está ciego todavía, está vendado, le da lo mismo 8 que 80, no sabe nada de esto, pero el que es espiritual sí va a empezar a sentir una serie de síntomas, ¿cierto? O de situaciones, va a empezar a experimentar ciertas situaciones en su vida en donde va a notar un cambio luego de ese momento en su vida, como por ejemplo, menos deseo de buscar de Dios, desánimo, en algunos empiezan a entrar temores, miedos, inseguridades, se vuelven más dependientes y quieren estar más con esa persona que pasar tiempo con Dios. Todas esas cosas empiezan a generar, empiezan a mostrar en la vida de ese creyente de que va de para abajo, de que va decayendo por causa de qué, de esa fornicación, por causa de qué, de ese adulterio, eso va decayendo. Y no solamente se queda allí, sino que como les decía, como algo está pasando espiritualmente entre los dos, cosas que habían en el personaje B empiezan a transmitirse al personaje A y empiezan a aparecer nuevas luchas en la vida de esa persona. Un ejemplo, que el otro era una persona maldiciente, y el otro nunca tenía problemas de nada de eso, nunca de su boca salió una mala palabra. Se juntaron y ahí en adelante el otro empezó a tener ese problema. El otro era una persona llena de miedo, de ansiedad. De la nada el otro empezó a manifestar ansiedad por eso mismo. Ah, que este tenía un problema de una adicción oculta, nunca le ha dicho ese muchacho, nunca le ha dicho la muchacha. Que era adicto a la cerveza, yo qué sé, el otro empieza a sentir deseos profundos por consumir cerveza, por estar en esas cosas. ¿Por qué? Por el ir y venir de lo espiritual que hay allí. Por eso es tan delicado el yugo desigual. Por eso es tan delicado. Por eso este tema no se puede tomar como a la ligera. Por eso es que cuando Dios nos advierte y nos dice, es que no tiene nada que ver. Es que ese es el problema, que usted va con unas intenciones limpias de hacer las cosas bien, el otro no. El otro no está esperando solamente que usted aparezca allá con chocolatina y con la codita de la mano y modos pacientes. No, porque en el otro opera un espíritu diferente que el que está en usted. En usted está operando el espíritu de Dios. En el otro no está operando el espíritu de Dios. Es un espíritu contrario. Son estas influencias espirituales que están sobre él. ¿Por qué? Porque el otro no le interesa nada con Dios. No se cuida, vive a través de los estímulos. Si esas cosas lo impelen a hacer algo incorrecto, lo hace sin sentir remordimiento ni nada. Lo hace y ya, y eso se va fortaleciendo. Entonces, ¿usted qué cree que va a estar buscando ese espíritu inmundo a través de esa joven, de esa jovencita que se le está presentando a usted? Pues arrastrarlo a lo mismo. Arrastrar lo mismo. Por eso la Biblia dice que no podemos ser ingenuos y no podemos tener en poco estas maquinaciones del maligno, porque son maquinaciones del maligno. Por eso es que hay jóvenes y por eso es que hay personas que no se bautizan por eso, porque, ay, no, es que estoy en pecado, yo lo amo, yo lo amo. Ah, bueno, están juntos, bueno, cásense. No, es que no nos queremos casar porque por ahí dicen que si uno se casa se daña la relación. Ah, no, entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar así sin conocer de Cristo toda la vida? Y hay gente que dice, pues sí, me quedo sin conocer de Dios, y se quedan así. Hay otros que están en noviazgo, y todo, para que estuvieran casados.
noviados y todo, y tienen una mentalidad más de matrimonio que ni de novios. No, es que ya la conocí, no la puedo ser, no la puedo soltar, no la puedo dejar ir, no sé qué. Y mientras tanto, la vida espiritual de esa persona decae, 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 hasta que finalmente no quiere nada más con Dios. Y eso yo lo he visto un montón de veces. Eso yo lo he visto pasar un montón de veces. Decaen, 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 duran un año, año y medio, 2 años, 3 años, se acaba la relación, cada uno por su lado, y nunca más con Dios el otro pelado, nunca más con Dios esa jovencita. ¿Qué hizo el diablo? Cumplió su objetivo, que era alejarlo de la fe, desviar la fe, porque eso es lo que él quiere hacer, desviar la fe. Cumple con el objetivo. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. ¿Íbamos en cuál? Bueno, estábamos leyendo el endemoniado Gadareno. Dice que rompe las cadenas y bueno, y ellos le dicen que los deje ir, ¿no? A estos espíritus los dejen entrar en el cuerpo de estos animales, estos cuerpos animales, ¿cierto? Entonces ahí podemos notar que hay una necesidad del espíritu inmundo de habitar cuerpos. Hay una necesidad. Si es posible, animal. Si es posible habitar en un cuerpo animal, listo. Pero es una necesidad que hay en ellos, ¿cierto? En este caso, le están rogando a Dios que no los mande a esa prisión. El abismo es una prisión de la que habla el Apocalipsis, en donde está ya, haga de cuenta, eso es máxima seguridad. Para nosotros los humanos, eso es prisión de máxima seguridad, donde están los reclusos más peligrosos, así es espiritualmente. El abismo, donde están los demonios más tremendos, que no están sueltos. A diferencia de los que están vagando, hay un grupo de ellos que están cautivos por el peligro que son, el peligro que representan. Ellos vienen a salir en el Apocalipsis, vienen a ser liberados. Ahorita no. Por eso estos demonios sentían temor, era de eso, de que Cristo los enviase con toda autoridad a ir a para allá, porque allá sabían que allí ya no hay oportunidad de que ir y habitar en otro cuerpo y pasar de aquí a allá mientras viene Cristo. No, sabían que eso era derechito, saltarse todo el tiempo de la gracia, aparecer hasta el final. Por eso no querían ir allá, por eso hicieron ese trato, no, mándenos allá esos cuerpos de esos animales, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir por acá. Hechos. Bueno, sí, dice que luego dieron testimonio, verso 36, verso 35. Lo leímos hasta el 30, hasta el 30 y ¿qué? Hasta el 33. Vamos a leer 35 y 36. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido porque andaba desnudo y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Lo que estaban preguntando ahorita, y si alguien se enloquece, mire, ese hombre vivía como loco, pero Cristo lo salvó, lo libertó, le dio la libertad que necesitaba. Por eso es necesario comprenderlo, que realmente, si la escritura dice, perdón, si la escritura dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres, es porque así es. Es porque así es. Ese hombre clamaba por esa libertad dentro de sí, porque ya no tenía ni poder sobre su propio cuerpo. ¿Cuántos años le habían arruinado estos espíritus a ese man la vida? ¿Cuántos años? No sabemos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora que pasamos a leer acá Hechos 16, más adelantico. Hechos 16 dice por acá, Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, este es Pablo, ¿cierto? Está Pablo hablando está Pablo creo que es con Bernabé, ¿no? Si no me equivoco, a ver, yo miro. Tun, 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 tun. Sí, creo que está con Bernabé. Dice por acá, y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, bueno, Lucas, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, es decir, los arrestaron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren, otro caso, las personas que practican o hacen uso, entre comillas, de este tipo de espíritus para lucrarse como una fuente de dinero, como una fuente, una ganancia. En este caso era una mujer esclava que en ella había un espíritu, estaba apoderada de un espíritu de adivinación, ¿cierto? Y aunque el espíritu, ¿qué está diciendo el espíritu? ¿Está diciendo algo malo? No, no está diciendo nada malo, está diciendo la verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino. ¿El camino a qué? Hacia la salvación. Y cada vez que los veía, estos hombres todo el tiempo con eso, todo el tiempo con eso. ¿Por qué? Porque es lo que hace Satanás. A Satanás le molesta que los hijos de Dios operen dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿el qué hace? Él busca la manera de estorbar, de impedir el mover. Por eso Pablo se desagrada, le reprende y sale fuera de ella. Y ya nunca más vuelve a entrar. Es decir, pierde, entre comillas, los poderes, porque los poderes no son de ella, es ese demonio que opera ahí. Y estos otros, que son los amos de ella, se enojan y se llevan a estos dos, Pablo y Silas, se los llevan para que los azoten y los encarcelen. Y si es posible que los maten, que porque es que no, que nos estaban enseñando costumbres raras y no sé qué, mentiras. Ellos estaban ardidos, era porque estaban, habían perdido la ganancia que iban a recibir con ella. Ya nunca más esa plática se perdió, como se dice. Ya nunca más iban a recibir dinero a través de esa joven, porque ya el espíritu que en ella ya no estaba. Esa muchacha había recibido libertad. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que uno empiece a tener este tipo de cuidados específicamente en cuanto a estos temas. Mira, vamos a leer por acá eh, otra cosa que habla, otra parte, Lucas 11, Lucas 11, 24, Lucas 11, Lucas 11, verso 24. Dicen, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, ¿cierto? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto es lo que pasa cuando una persona recibe libertad de Dios, recibe libertad de Cristo. ¿Qué pasa cuando se recibe libertad de Cristo? El espíritu inmundo sale del cuerpo. Cuando habla de esta casa, está hablando del cuerpo físico de esa persona. Esa casa queda limpia. Por eso dice que cuando él dice, pasa un tiempo, dice la palabra, vagando en lugares secos, es decir, sin morar en ninguna otra parte, porque parece ser que ellos desarrollan un apego a la vida de la persona, se apegan a esa persona, a ese cuerpo, y están así como divagando, por así decirlo, en lugares secos, es decir, en una abstinencia. No pueden satisfacer el deseo que tienen, que solamente pueden satisfacerlo a través de un cuerpo físico, ¿cierto? Entonces dice que cuando ese espíritu ha pasado un tiempo, decide regresar a ver cómo está la persona de la cual salió, y dice que cuando la encuentra vacía, ¿qué quiere decir cuando la encuentra vacía? Quiere decir que ese cristiano o esa persona, ¿cierto?
que recibió libertad de Cristo en algún momento, ya no está más lleno de Dios, sea porque o no fue a la iglesia, o no busca, o simplemente fue libertado de Dios y no recibió más, no buscó nunca más nada de Dios, ni leyó la Biblia, ni le interesó nada de salvación, nada de eso, simplemente le quitaban el espíritu inmundo y el hombre salió y se fue a seguir su vida como si nada. ¿Cuánto tiempo? No tenemos ni idea. No se llenó de Dios nada. ¿Qué pasa? Cuando vuelve el espíritu inmundo viene y lo encuentra vacío. Lo mismo pasa cuando el creyente mengua espiritualmente. No ora, no lee la Biblia, no se congrega, ya es descuidado, ya le da lo mismo si peca o no peca, se va debilitando espiritualmente, se va debilitando espiritualmente hasta que hay un punto donde el espíritu de la persona muere, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios ya no puede morar allí. ¿Por qué? Porque es que Él no habita en todo el mundo. Eso tiene que estar claro hoy. El Espíritu Santo no habita en todo el mundo, aunque se mueve entre las personas y en el mundo, Él no habita en todas las personas. Porque para que el Espíritu de Dios pueda habitar en una persona, se necesita que esa persona esté en santidad, en una comunión continua con Dios. No es que solamente un fin de semana y ya no, es continuo. La Escritura dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame, dice la Escritura. Cada día, no dice cada 8 días, ni cada 30 días, ni cada año. Cada día tome su cruz y sígame, es decir, todos los días. Porque es la única forma que usted y yo podemos garantizarle a Dios de que habite en nuestra vida. Cuando no podemos garantizar eso por nuestra mala manera de vivir, es cuando nos encuentra vacío el enemigo. Y cuando nos encuentra vacío, por eso dice, la encuentra adornada, barrida, ¿cierto? ¿Cómo dice? Dice que la encuentra barrida y adornada. ¿Cómo así barrida y adornada? Porque es que cuando el Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros, no solamente habita por habitar, sino que cosas pasan en nuestra vida. Nuestra vida cambia. No somos los mismos. Cuando estamos llenos de Dios, no somos los mismos que cuando estamos vacíos. Hay un hermosear, dice la Escritura que somos hermoseados por dentro. Hay un ornato, una decoración especial en nuestro corazón, en nuestro interior, que procede de quién? De Cristo. Somos embellecidos por Él, como lo que publicaba por una hermana, que por causa de la hermosura que Dios puso sobre esta mujer, es que las naciones se fijaron en ella, porque esa hermosura no viene de esa mujer, viene de Dios. Hay una hermosura espiritual que pone Dios en uno y esa hermosura nos demanda cuidarla. Tenemos que cuidarla. Si no la cuidamos, pasa eso. El hombre descuidado, ¿qué pasa? Viene ese espíritu inmundo, lo encuentra vacío, no se queda, sino que sale y busca a 7 espíritus peores que él y se los trae, se los invita. Haga de cuenta una fiesta. Se los trae, los mete en el cuerpo y ahora ¿qué pasa? El estado de este hombre comparado a cuando fue liberado tiempo atrás es 7 veces peor. 7 veces peor. Es decir, se desarrollan otras batallas, otras luchas, otras adicciones, otros miedos, otras inseguridades, otros defectos empiezan a aparecer. ¿Pero por culpa de quién? De la misma persona. Porque ahí no está, ahí esa persona que encontró este espíritu no está bajo influencia de ningún demonio. Él dentro de su propia libertad eligió estar vacío. Eligió estar vacío. No es que un demonio le impidió ir a la iglesia, le impidió orar en la casa, le impidió leer la Biblia. No, es él. Él mismo se dejó engañar del enemigo. Y pasa. Y allí es cuando empiezan a haber esas manifestaciones fuertes en las personas, que empiezan a pasar lo que leíamos en algunos pasajes anteriores, que la gente empieza a retorcerse y a blanquearse los ojos y le cambia la voz y suben por las paredes y de todo. Allí es cuando esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque empieza a pasarle lo del gadareno ese, que ya no es uno, sino que son varios los que empiezan a habitar allí, por el descuido de esa persona. Entonces, eso sí lo quiero que lo tengamos bien, bien en cuenta. Vamos a leer por acá Deuteronomio 18:10.
Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:10, dice por acá la escritura, mm, bueno, vamos a leer todo ese pedacito, del 9 al 14, vamos a leerlo. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga, ojo con esto, dice, pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practique, es decir, que haga sacrificios a demonios, ni practique, ni quien practique adivinación, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ahora, ni agorero, que es agorero. El agorero es el que le atribuye poder a objetos o cosas en función de la suerte. Un ejemplo, estamos aquí a esta hora y llega un pájaro negro y se para allá en el poste. Y inmediatamente la persona, ay, no, eso es porque va a pasar algo terrible en la familia. Eso augura una tragedia. Eso es ser agorero. Y eso es abominación delante de Dios. Porque eso es atribuirle poder a esas cosas. Que no, que yo ando aquí con la monedita, que el dólar, ese dólar me da suerte, que eso, yo con eso cuando no lo llevo me da mal en el trabajo, eso es agorería. Ay, que venga, yo consulto el signo zodiacal esta semana, dijeron que voy a conocer el amor de mi vida, eso es ser agorero. Todas esas cosas, todas esas creencias, que partí el vidrio, entonces 7 años de mala suerte, que la sal, que bueno, un montón de cosas, que pisar la raya, que pasar debajo de todo eso es agorería, todo eso es ser agorero. Es decir, atribuirle poder sobre la vida de uno a cosas o personas, objetos, animales. No, imagínese usted que quebré de vidrio, estaría empeñada todavía. Iría a mitad de condena, yo creo. Entonces, por eso le digo que nosotros debemos entender que eso no agrada a Dios. Vamos a seguir leyendo por acá. Dice que no haya agorero, ni sortílego, ni hechicero. El sortílego son todos esos que hacen todas esas vainas que le amarro, que le traigo, que le alejo, que yo no sé qué. Todo eso es sortílego. Todas esas hechicerías. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación para con Jehová. Oh, los muertos. Otro tema aquí importante. No está bien que las personas consulten a los muertos. Y para consultar a los muertos no es necesario ir a buscar la bruja. Hay gente que por el mismo folclore o por la misma cultura se han acostumbrado a ir a cementerios a hablar con las lápidas. Eso es consultar a los muertos. Y usted no está rodeado del brujo chamán o de la bruja vudú ahí moviendo los huesitos eso en el palo para traer los muertos, no. Eso es consultar muertos. No, que las cenizas del bisabuelo, y yo a veces hablo con el bisabuelo y le cuento cómo me fue en la universidad, y no sé qué. Eso es consultar muertos. Y eso es delicado, porque eso es idolatría. Ya la Biblia dice que el que está muerto, muerto está. Dice la escritura por ahí en Eclesiastés que el muerto nada sabe, que con él feneció su odio y su dolor, su amor y su dolor fenecieron con él, es decir, no siente nada. El que se murió no se fue como que, ay, no, yo estoy preocupado porque ese güey está resentido conmigo y eso, ese hombre tiene que estar todavía resentido conmigo. No, ya, el que se murió no siente nada, no piensa en nada, está allí esperando. ¿Esperando a qué? A que Cristo llame a cuentas. Si hizo las cosas bien, está en el seno de Abraham. Si no hizo las cosas bien, bueno, está allá, dice la escritura, en unas llamas acostado, dice la palabra de Dios. Esperando a que venga el juicio, porque ya no hay nada más, ya que se puede hacer ahí nada. Ya una vez usted muerto, ya perdió la oportunidad de salvación, porque la oportunidad es aquí mientras estamos vivos. Ya una vez usted parta para allá, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí
vemos esto que el Señor les advierte y les dice: no consulten muertos, no practiquen adivinación, nada de estas cosas, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué ellos vencieron todas esas naciones tan grandes, tan poderosas, con ejércitos más excelentes que ellos? Porque ellos practicaban estas cosas. Por eso Dios no les dejaba ver vencer a su pueblo. Porque Dios en algún momento trató con ellos y ellos no quisieron escuchar. No, nos gusta el brujo. No, me gusta la herradura. No, me gusta la sal, la pata de conejo. No, yo le tengo una fe al santo este. Eligieron eso y por eso perdieron todo. Porque poseían la tierra prometida y no la supieron valorar. Y por tanto se les arrebató. Por eso Dios nos advierte y nos dice: a nosotros eso tampoco nos es permitido. No nos es permitido. Entonces, si usted está allí, usted tiene un amigo, un pariente que acompáñame, que me lean el chocolate, que me huelan yo no sé qué, que me miren el cigarrillo, que el cordón, que la calza, vaya usted solo. ¿Usted le gusta ir por allá? Váyase solo por allá. Usted nada tiene que estar haciendo allí. No, pues es que yo no estoy consultando, está consultando, sí, pero está acompañando. Se está volviendo cómplice de un pecado ajeno. Se está volviendo cómplice. Es como el creyente que, ay, yo no creo en eso, pero de todas maneras voy a leer el horóscopo. Y se ríe, ja, 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 ja. Y después por allá está ahí cavilando, ¿no? Entre los dos pensamientos. ¿Y si será verdad que hoy conozco a esa persona? El diablo ya lo tiene cogido de aquí de la nariz. Lo tiene aquí de la punta de la nariz. Porque poco a poco lo va arrastrando a eso. Lo va llevando a eso. Entonces, todas esas cosas, mire, son temas delicados que tenemos que tener en cuenta. Por acá dice Hechos 13:4, ya casi terminamos, gloria a Dios. Hechos 13, capítulo 4. Momento, espéreme, este jovencito está aquí echándome la mirada que juzga. Hechos 13, Hechos, ya llegó, Hechos 13, ¿les dije qué? ¿24? 13:4, perdón. Hechos 13:4. Dice por acá, bueno, esto es un suceso en una de las misiones de Pablo, dice por acá, verso 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Ceulicia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, es decir, Bar Jesús estorbaba ahí, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Miren, lo que les digo, el diablo siempre, siempre quiere desviar a la gente de la fe. Siempre. Todos estos espíritus, todas estas cosas tienen un solo objetivo: desviar la fe de la persona. No le interesa nada más. Bar Jesús estorbaba ahí, porque Sergio Pablo quería conocer de esto que están predicando ellos. Y Bar Jesús estorbaba con sus hechicerías, con sus salamerías, estorbaba a esa persona.
hasta que ya no se aguantó más Pablo y lo reprendió y entonces vino este castigo de Dios. Se quedó ciego por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No tengo ni idea. Lo que eso nos demuestra que Cristo es superior a esa hechicería, a esas cosas. ¿Por qué? Porque es que está al otro lado de la moneda, ¿no? Hay creyentes que creen en Dios y le sirven a Dios, no, pero cuando se tratan temas de hechicería, esas cosas, como que se esconden, como la tortuga, ¿no? Hacen como que se esconden porque les da miedo estos temas. Y no debería ser así. No debería ser así. Por eso hay que tenerlo presente, que Cristo es más grande que cualquier fuerza demoníaca que exista sobre la tierra. Él es Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano. La Biblia dice que es temible en batalla. Entonces nosotros, sabiendo eso, no tenemos por qué tener temor. Antes hay que reprender esas cosas. Esas obras de tinieblas toca reprenderlas, muchachos. Si en su casa usted está viendo que hay manifestaciones de este tipo, cosas que están pasando, que hay continua contienda, peleas, envidias dentro de su casa, es necesario que usted reprenda estas cosas que están pasando en el nombre de Jesús para que eso no le gane terreno dentro de su casa. Porque hay cristianos que son así callados. Ven que pasa una cosa, ven que pasa la otra y son callados. Ay, no, que le están poniendo problema a mi papá, a los vecinos. Ay, no, que le están metiendo con mi esposo, y callados, nunca oran por eso. Y ya después están, no, que ya, que que van a matar a mi esposo, que van a matar. ¿Por qué no reprende eso con anticipación? ¿Por qué no reprende eso? ¿Acaso es que usted tiene que salir y decirle, te reprendo? No, usted allá en su habitación, ora por eso, Señor, en nombre de eso, yo te pido y Dios obra. Pero hay creyentes que son indiferentes con esas situaciones y por eso se les complica que haya un ambiente de libertad, un ambiente óptimo y sano dentro de la familia, porque nunca reprenden esas cosas, dejan que eso progrese. Simplemente es como, ay, no, qué pereza eso, ay, no, y creen que como voltear a mirar o salir y irse, ya se resolvió la situación. Eso va ganando terreno y se va volviendo un hombre fuerte esa cosa allí. Y lo que leíamos ahí, para poderlo sacar hay que atarlo. O sea que eso, si usted, eso no va a salir así por así. Por eso hay que sacarlo, nomás usted lo ve, usted va sacando eso en oración. En oración va sacando eso. Vamos a seguir acá para terminar. Leemos Primera de Juan 4, Nuevo Testamento, Primera de Juan. Ay, pues, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice por acá, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ay, que estoy teniendo una visión, que un ángel que me dijo que aquí y allá. Ah, bueno, pregúntele a ese ángel. Si él cree que Cristo ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne. Si no lo confiesa, reprenda lo que eso es del diablo mío. Es la forma de probarlo. ¿Y por qué cree que el apóstol lo dice? Porque ya habían pasado cosas así. Ya habían personas que habían escuchado espíritus de error. En otra de las iglesias creo que hay un caso donde dicen que hay gente que
se empezaban a reunir, empezaban a escuchar espíritus de error y estando en la iglesia se desviaron del camino, escuchando espíritus de error. ¿De error de qué? Como va Jesús. Le desvían la fe a la gente y los ponen ahí toda su vida esperanzados a algo que nunca va a pasar. Por eso existen otras doctrinas y cosas retorcidas. Y la gente es esperanzada que haciendo eso y que viviendo de esa manera van a ser salvos. Y cuando se les acabe el tiempo y se paren delante de Cristo, el Señor les va a decir, no los conozco, no los conozco. ¿Y qué van a hacer ahí? Nada, ya no hay nada que hacer, porque ya se perdió la oportunidad. Entonces, bueno, con esto damos por cierre esta sesión. Nos queda, yo creo que la última ya, donde vamos a ver sobre las herramientas que tenemos para esta batalla. Ya vimos la más importante, que es el nombre de Jesús. Aquí la volvemos a ver. En muchos casos, como a través del nombre de Jesús fue que lograban expulsar esto, ¿no? Y de que sí nosotros seamos conscientes de esta batalla, de que esto no es que yo no me gusta eso, no es que no se trata de si nos guste o no nos guste, no, es que eso está. Eso hace parte de nuestra realidad espiritual. No podemos ignorarlo. Porque cuando la Biblia dice por eso que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Eso es lo que le pasa a la gente que dice, no, a mí no me gustan los temas, no quiero hablar de eso. Ay, no, reprender, no, qué miedo. ¿Qué pasa? Pasa y recibe el daño. Lo coge el diablo y los angolotea, como se dice, los sacude. ¿Por qué? Porque no se pone las pilas, no se pone serio con eso. Pero el otro que está viendo las cosas, uy, no, ese ambiente no me conviene. Uy, no, eso hay que reprender ahí, eso no es de Dios. No se deja, porque la Biblia nos dice que ya hemos vencido. Nosotros lo hemos vencido. ¿Cómo así que lo hemos vencido? Porque ahora Cristo mora en nosotros. Hemos vencido sobre esas fuerzas de tinieblas. ¿Cómo así? No podemos vivir amedrantados. Como lo leíamos hace unas sesiones atrás, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. Usted no puede estar amedrantado. Ay, no es que uno aquí va a hablar de Dios y eso se pone como un gato arisco. No, no importa. Hable de Dios, órele a Dios, reprenda eso. Si hay aversión ahí dentro de su casa al Evangelio, reprenda eso en el nombre de Jesús. Esos son potestades demoníacas que hay allí. Porque la gente no se pone así porque sí, es porque ahí hay una influencia real. Ay, no, que mi esposo no se quiere convertir. Órele a Dios. No, es que voy a ver si me separo para poderme consagrar. Órele a Dios. Ya les dije lo que dice la Escritura acerca de eso. Órele a Dios y Dios hace la obra. Entonces vamos a orar para dar por terminada pues la sesión. Agradecerles de antemano a todos los que acudieron a la invitación y deseándoles pues que esta semana sea una semana de mucha bendición para todos. Vamos a orar y damos por terminado con la reunión. Tengo este perrito ya circulándome por todo lado como el tiburón. Entonces vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, amado Rey, te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias te doy por cada una de las vidas que estamos hoy aquí reunidos, precioso Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes, Dios, en medio de toda esta batalla que se libra en nuestra vida, alrededor de nosotros, en nuestra familia. Dios, que tú nos des las estrategias para ser victoriosos en tu nombre, Señor Jesús. Sé tú obrando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en la libertad a la cual tú nos llamaste, a la cual tú nos sacaste, Dios, porque tu palabra dice que tú nos sacaste de estos abismos de oscuridad en los que habitábamos antes, Dios, por causa de nuestra dureza de corazón, Dios. Hoy te pedimos que nos permitas permanecer en tu luz cada día, que nos acompañes, que nos guíes, que nos enseñes a través de tu palabra a orar eficazmente, Dios, a pedirte como debemos pedir, Dios, cada día en tu nombre poderoso, Dios. Hoy te doy gracias por cada uno de los que están reunidos en esta hora, los que van a ver este video en diferido. Dios, bendice sus vidas, bendice sus hogares, amado Rey. Y sé tú, Señor, estableciendo tu santa voluntad cada día en medio de nosotros, Dios. Hoy quedamos en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y la oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Creo que damos por terminada la reunión. Ya vamos, papito. Ya vamos a salir. Entonces, ya saben, si tienen preguntas, pueden. Ay, valiente, no me muerdo.
Si tienen preguntas, pueden escribírmelas y yo les voy contestando pues en medida de lo que pueda. Bueno, si hay preguntas pues en este tema, si tengo cómo contestar, les contesto, ¿no? A través de la Biblia. Y entonces nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Entonces, muchas gracias por haber venido todos. Dios les bendiga y que estén muy bien. ¿Listo?